Y ahora sí, levanta tus manos y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Quisiera retomar donde me quedé hace una semana. Juan capítulo 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo, ¿cuánto? Todo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, aquí viene algo importante. No hay nadie que no haya pedido en esta vida. Desde que nacemos pedimos. Lloramos para que nos den el biberón. Lloramos para que nos den atención. O sea, desde niños solo salimos y empezamos a pedir. Y no está mal pedir entonces. Pero viene Jesús y les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ojo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Leo el verso el primero. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Como Jesús sabe lo que estaban pensando, y a propósito de lo que están pensando, ustedes hasta ahorita nada han pedido en mi nombre. Han estado pidiendo, pero no en mi nombre. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, vamos conociendo, relacionándonos, como haciéndonos uno o parte de nosotros el nombre de Jesús. Entonces, cuando se pide en el nombre de Jesús. Ahora quiero dar otra base acá. Antes de venir, y estaba orando por todos y por la reunión, el Señor me dice que muchas veces hemos leído su escritura, ¿sí?, afectando la interpretación de la escritura por lo que ya de antemano creo. Cuando lo que debe pasar es que al leer la escritura afecte lo que creo. Cuando yo recibí a Jesús, estaba en la universidad y estudiaba sistemas de información. También era un programador. Y se nos enseñó a hacer todo, como decimos, by the book, como dice el manual. ¿Verdad? Porque si no lo hago como dice el manual, no pretendo que la computadora funcione. Y mucho menos si un programa o el software esté bien. Entonces también se nos enseñó, cuando un programa no corra bien, no le echen la culpa a la computadora, no la pateen, ¿verdad? Examinen el código, porque seguramente en el código tienen un error. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, yo vengo de estar estudiando todo esto. Entonces yo tomo la Biblia y dije: este es el manual, como está escrito, así va a ser. Y una vez me le rendí a la palabra de Dios. Entonces dije: como está escrito, así va a ser. Entonces dejé que la escritura afectara lo que yo pensaba, en lugar de yo meterle mi prejuicio mental a la escritura. Una de las cosas con las que fui confrontada es con esta. La gente dice: no, es que a Dios no hay que pedirle. Y entonces, ¿por qué Jesús dice que pidamos? Entonces vengo y pienso, no es lo mismo tratar de ser espirituales, que dicho sea paso, como les he enseñado, los satánicos son espirituales, los brujos son espirituales, los curanderos son espirituales, los chamanes son espirituales, pero no escriturales. Más algunos de ellos son anti-escriturales. Nosotros debemos ser escriturales para ser correctamente espirituales. ¿Me estoy explicando? Entonces no te hagas bolas. Jesús dice que pidas, pedí. Pero dice que en su nombre. Porque le dice: mire, hasta ahora nada han pedido. Bien, hemos pedido, pero no en mi nombre. Levanta las manos y di conmigo: yo voy a orar en el nombre de Jesús. Ahí está la autoridad de tu petición. La fuerza de la petición está en tu fe, pero la autoridad está en el nombre de Jesús. Y el Señor nos enseña que nuestro Padre es un buen Padre.
Primero hablamos que dentro de la herencia que Jesús nos dejó su espíritu, pero nos dice que lo pidamos. Es lo mismo cuando un padre te deja una herencia, te tenés que presentar ante abogados para ver de qué se trata y recibir la herencia que se te dejó. Dice en Mateo 7:7 la escritura: pedid y se os dará, la sabemos casi de memoria. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, a ver, todo el mundo diga Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? ¿A los que le qué? Otra vez pidan. No hay nada de malo. Cuando uno no pide, ¿sí?, va camino a la autosuficiencia. Y Jesús dijo: sin mí no podéis hacer nada. Yujo. Cuando pasamos pruebas de necesidades grandes y profundas, lo único que Dios está es permitiendo eso para volcar nuestro corazón a que confíe en Él y que Él sea el que provea. Una vez compruebo yo eso y no me separo de ello, entro en un estado de confianza continuo para con Dios. Por eso es importante. Cuando damos a Dios, no es Dios el que necesita que le dé, soy yo el que necesita dar. ¿Sí? Sigo. Entonces dice acá esto: primero el Padre le da el ADN al Hijo, les dije, el Espíritu. Pero luego de eso nace el Hijo y ahora hay que darle todo. ADN ya no. Tú no estás cada fin de semana ADN, ahí te va el ADN. No, tú engendras al niño, se concibe y ahí va el ADN ya. Pero una vez nace, no vive del ADN, vive que tú le compres la cuna, los pañales, la comida. Y entonces viene la gente y dice: es que no hay que ser materialista. Perdóname, pero esto no es materialismo, esto es realidad. Necesitamos las cosas materiales. Si desde que naces. Ahora, si sos tan espiritual, ¿por qué no dejaste en pelota al niño? Pues sí o no. Es que si no se va a necesitar, no se necesita nada, pues. Y dejarlo ahí a ver que crezca como pueda. No lo hiciste. Desde ahí tu corazón era darle lo mejor a esa criatura. Y volcás tu corazón al niño. De ahí crece. ¿Cuál es la conversación entre la pareja? ¿Y dónde lo vamos a poner a estudiar? ¿Y en qué colegio? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y queda lejos? ¿Y mejor nos cambiamos de casa? No, señores, es una realidad que el ser humano, desde que fue creado y pecó, se tuvo que cubrir con hojas. Y Dios le dio unas vestiduras de la piel de las ovejas. Desde que nacemos y desde que pecamos, las cosas materiales en nuestra vida se hacen necesarias. ¿Cuántos lo reconocen? Para empezar, va. ¿En qué lugar mejor sino en la iglesia y en las escrituras aprender de ello? Dios no te va a enseñar nada malo de esto, te va a enseñar lo bueno de esto. Entonces viene Dios y ahora es nuestro Padre, nos da su ADN, su espíritu, y ahora nos quiere dar las buenas cosas, porque dice acá: dará buenas cosas a los que se las piden. De una vez te dice buenas, no cosas. Buenas, en el sentido que son buenas porque no te hacen daño, y en que son buenas porque tienen calidad. Amén. Bueno, pero ahora me meto a esto. Aquí me quedé, Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es que tiene tanto sentido esto. Es tan de la lógica espiritual de que si Dios entregó a su Hijo, único Hijo,
Se tomó la molestia de esperar el tiempo adecuado para mandarlo, porque dice la Biblia, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estaban bajo la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que fuere colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a nosotros, a los gentiles. Y usted dice, se la sabe de memoria. Si esa fue la que me cambió todo, esa escritura. Entonces, viene Jesús y se hace maldición en la cruz para que esa bendición no sea trasladada, la cual le juró a Abraham. Entonces ahora viene aquí y dice, si ya te di a mi hijo, ¿qué más necesitas? Ah, entonces ropa. Colegio, universidad. Lo que se necesite, porque no puede dar el hijo él y después negarte lo demás. No sería lo correcto. ¿Por qué te estoy hablando esto? Te lo estoy hablando porque es importante para todo lo que hagas en la vida. Y si vamos a estar haciendo promesas, son de fe. De fe. El padre no escatima. Ahora veamos cómo es el hijo. Porque de tal palo, tal astilla. Mira lo que dice Juan capítulo 19, verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Eso fue para que se cumpliera una profecía. Y sigue. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. Para salvarnos Jesús tampoco escatimó. Mira, el Padre no escatimó que entregó a su Hijo. En el momento de Jesús ser sacrificado, tampoco escatimó. Esto que ustedes ven acá significa que Jesús se quedó sin sangre. O sea, no es que se murió y derramó sangre, derramó su sangre completa. Porque si a alguien le sacan la sangre y termina de salir sangre, lo que empieza a salir es agua. O sea, no escatimó. Para nada. La palabra escatimar significa dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. ¿Sí? Escatimar. Dar o emplear la menor cantidad posible de algo. Al escatimar algo, ojo, se lo reduce todo lo posible, minimizándolo. Cuando dice que él no escatimó, es que no consideró el precio a pagar para salvarnos, sino dio más allá de lo necesario para salvarnos. Una gota de su sangre sería suficiente para limpiarnos de pecados, pero la dio toda. Es decir, Jesús se vació por amor a nosotros. Entonces después, ¿qué es lo contrario a escatimar? Prodigar. De ahí viene el hijo pródigo que mal gastó, porque lo gastó en lo que no debía. Entonces el padre nuestro padre en el sentido correcto de la palabra pródigo, que no solo es malgastar, sino aquel que da sin medida, al no escatimar, fue como pródigo al darnos. No sé si me estoy explicando. Entonces estoy hablando en el sentido de la palabra literal, de su significado. Entonces, lo que está haciendo Dios es esto. Ahora, Jesús, ¿se recuerdan que dice? Y sanó a todos los enfermos y a todos los que tenían dolencias y a los 10 leprosos y todo cuanto venía a él, porque no escatimó cuando dio su unción. Cuando nos da su espíritu, dice la palabra ahora. ¿Se recuerdan que dice uno, yo quiero una doble porción de su espíritu? Porque se agarran de que Dios le dio la doble porción a Eliseo de lo que tenía Elías. Pero en esta época ya no es así. En esta época dice la palabra de Dios que Dios da su espíritu sin medida. ¿No me oíste? El espíritu Dios te lo va a dar sin medida. Así que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar si lo das sin medida. Entonces, basado en eso, vemos que el hijo imita al padre.
al dar más allá de su sangre. Y en Juan capítulo 1, verso 11, tengo otra de Jesús, que donde no escatimó. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Él no venía por nosotros, no olvidándote eso. Él venía por los judíos. Sin embargo, viene y dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto cambió mi manera de creer. Yo antes de esto creía que todos éramos hijos de Dios, pero al leer esto estoy viendo que es hijo de Dios el que recibe a Jesús. Entonces soy escritural, aquí dice eso. Si recibo a Jesús, paso de criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Yuhu? Paso a ser un heredero de Dios y un coheredero con Cristo Jesús. Pero entonces viene Jesús y lo enviaron a los judíos. Y surprise, como dicen, ¿va? Sorpresa para el Padre, no le llevó solo los judíos, le llevó los gentiles. Nos llevó a nosotros los guatemaltecos, a los costarricenses, a los mexicanos, a los panameños, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque no escatimó para salvar. Dice la palabra de Dios que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, dice, sino los de todo el mundo. Entonces la gente dice, ay, pastor, no hay que ser ambicioso. Entonces dígaselo a Jesús, porque Él cuando murió, murió por todos. Más ambiciosos que eso ya no hay. Lo malo es lo que ambicionas, ¿para qué lo ambicionas? Pero la ambición como tal no es mala. Lo que ambicionas y para qué lo ambicionas puede ser lo malo. O vas a ir a jugar el torneo de tenis no ambicionando la copa. No jugues. ¿Vas a dejar el pellejo por una copa ahí o no? Claro. Todavía están acá. Venís tú y pensás, todos me tienen que comprar un radio a mí. ¿Qué tiene de malo? Si tú lo crees más que los demás, es a vos a los que te los va a dar. Yuhu. Pero Dios viene y hace lo mismo. Vino Dios y creó todo lo que ves, lo creó en 6 días. Ahora, pon atención, los días tampoco existían. Es decir, conforme fue creando también los días. No sé si me estoy explicando. Entonces, en el primer día, lo que se tomó de tiempo, creó una cosa, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el sexto día. Ya creó todo en 6 días. Pero como no se va a quedar conforme con hacer solo lo necesario, crea un séptimo. Y en ese séptimo no creó nada, solo el día. ¿Para qué quieres un día más? Para descansar con mis hijos. Si dijéramos como cristianismo, para nosotros que es el primer día de semana, se convirtió en ese día, en el día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Estamos acá? Va. Entonces acá, Dios hace eso y hace otro. Y en ese otro día, que para nosotros sería ¿cómo explico yo? En la ley judía es el sábado, ¿sí? Para nosotros los cristianos es el domingo, porque en aquel entonces los judíos querían judaizar de regreso a los cristianos. Y entonces cuando tú vas a ver las epístolas que escribe el apóstol Pablo, dice, el primer día de la semana cuando os reunís. Entonces los apóstoles, que eran judíos, se atrevieron a decir, no, nos vamos a reunir lunes para diferenciarnos de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso es todo el asunto, mis hermanos. No te preocupes por eso. Bien, entonces ya vimos que el Padre no escatimó, ya vimos que el Hijo no escatimó. Ahora quiero que vayas a ver a David el rey. Cuando David quiere hacer el templo, Dios le dice, no lo harás tú, has derramado mucha sangre, lo hará tu hijo Salomón. Y en 1 Reyes 8:17 leo, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. El templo de Salomón nunca lo pidió Dios, el que pidió fue el de Moisés. Pero aquí todavía te voy a dar otra, poquito más profunda, no voy a entrar más a profundidad.
Está el templo de Salomón, el templo de Moisés, el tabernáculo. Está el templo de Salomón, que realmente es como que fuera el de David. Y entonces le dice, mi hijo lo va a construir. Pero Dios en su palabra nos dice, si no estoy mal en el libro de Hechos, que en estos tiempos Él restaurará el tabernáculo de David. Entonces hay un tercero. O sea que no dejó sin tabernáculo a David. Dios es lindo, ¿verdad? Pero entonces viene el hijo y lo va a construir. Y viene David en 1 Crónicas 22:14 y dice esto. Porque todos queremos ser bendecidos como David, pero a ver si nos animáramos a hacer lo que hizo David. En 1 Crónicas 22:14, he aquí, yo con grandes esfuerzos, todo el mundo diga fuerte, esfuerzo, más fuerte, di esfuerzo, he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra. No escatimó. Esto es no escatimar. Y luego le dice a Salomón, a lo cual tú añadirás. O sea, lo que está diciendo es, yo quiero ser de los que van a financiar el templo. Después vinieron todos los príncipes y todo el pueblo de Israel a hacerlo. Pero a Salomón le dijo, y tú añadirás. Y luego dice, porque la casa, el templo, el palacio, dice otra versión, no es para los hombres, es para Dios. Y ese concepto que David tenía, que para Dios es lo mejor, es el que tiene su servidor. Y en esta casa tenemos ese concepto. Para Dios, lo mejor. Y mi conciencia estará tranquila para pedirle a Dios para mí lo mejor. Si a Dios soy capaz de darle lo mejor, también soy capaz de pedir de parte de Dios lo mejor. Lo mejor que cada quien. Pero mira a David, queremos cantar sus coros. Queremos que nos llamen salmistas. Pero a veces no queremos ser lo generoso que fue David. Sigo. Abraham, otro hombre que lo demuestra, que no escatimó. Mira, dice Génesis 22:13. Después de que Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, y pongan atención. Abraham no podía tener hijos. Y se esforzó de esperanza contra esperanza y llegó a ser padre de multitudes. Y entonces viene Dios y le da un hijo, Isaac. Y ahora que le da el hijo Isaac, entonces le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué? Abraham no vaciló, lo tomó, le puso la leña encima, se lo llevó al monte, puso la leña para el sacrificio. Y el otro niño, mira, ¿y para qué la leña? ¿Va? ¿Qué le contestaba Abraham? Cuando está a punto de sacrificarlo, aparece el ángel de Dios. Le dice, Abraham, para. Dios sabe que lo amas. No tenés que hacerlo. Entonces no hay nada que hacer. Eso fue Dios. Pero ¿cómo supo que lo amaba? ¿Supo que Abraham amaba a Dios cuando Abraham le pidió el hijo que no podía tener? ¿O supo Dios que Abraham lo amaba cuando estuvo dispuesto a darle lo que él le pidió? Claro, Dios ama al dador. Ya están coincidiendo las escrituras. Ama al dador, alegre. Ahora sigamos acá todos los alegres. No se me asuste. Entonces, después de eso, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en su zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dice que alzó sus ojos y aquí a sus espaldas había un carnero. Pero si yo alzo mis ojos, no miro para atrás o lo que tenga retrovisor. O empezó a buscar. Empezó a buscar. No, ¿quién te dejó parqueado aquí, mi vida lindo? Como dicen ahora, mi gordo. Porque ahora como que todos somos gordos, no se da cuenta. Ay, mi gordo, y el otro es un flaco de tamaño. Y ahí estaba su gordo. Y digo, te parquearon en buen lugar a ver carnero. Le digo, vení para acá. Y lo sacrifica en lugar de su hijo.
pregunto, ¿en algún momento Dios le dijo, sacrificame algo en lugar de tu hijo? No. Por eso cuando tú decís, no, damos voluntariamente, claro que damos voluntariamente, y es la prueba más grande que hay, porque comprueban cuál es nuestra voluntad. Amén. Entonces dice acá, Jehová provee. Entonces dice Abraham acá, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué hay en el monte de Dios? Provisión. ¿Cómo puede ser posible? Sí, ¿cómo es posible que de estar dispuesto a dar un hijo, lo que Dios promete de regreso es abundancia y multiplicación? ¿Qué relación tiene? Mira lo que dice acá. Y dijo, 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, lo del carnero, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Contra nuestra descendencia no hay enemigo que pueda. Dáselo más fuerte a él. Y entonces ahora eso fue en Génesis. Miles de años después, miles, se escribe en Hebreos. Esto es una enseñanza milenaria. Miles de años después, Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con ¿qué? Abundancia, y te multiplicaré ¿qué? Grandemente. Y esto fue lo que nos trasladó Jesús en la cruz del Calvario. Así que levanta las manos y diga conmigo, yo estoy bendecido bajo juramento. No puedes dudarlo. ¿Qué más puede hacer Dios? Mira, Dios todo lo hace con su palabra. ¿Con qué hizo los cielos y la tierra? ¿No lo hizo con su palabra? ¿Y con qué bendijo Abraham? Con su palabra. ¿Y a qué le puso juramento? A una palabra. O sea, el método no se lo puedes cambiar a Dios. Por eso es que él juró. ¿Por qué juró? Porque lo que para él vale es su palabra. En otras palabras, él dice, que te baste mi palabra, punto. Ya te lo dije, yo lo voy a cumplir. Y si lo dudas, te lo juro, le. Cosa que nosotros no podemos hacer. Ay, que te voy a hacer un paréntesis. La Biblia dice que no podemos jurar, que no juremos. Ahora es un dicho de la sociedad, te lo juro. Pero jurar así de corazón no podemos, dice. Pero ¿por qué Dios sí puede? Si es pecado jurar, ¿por qué Dios jura y no peca? Porque Dios no puede pecar. Él no comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ojo. Ahora, yo no sé si te sentís así. Ahora, cuando Abraham comenzó con una mano adelante y una mano atrás, hombre. No tenía petate donde caer muerto. ¿Por qué te cuesta a ti creer que Dios te va a levantar con abundancia y te va a multiplicar, si hasta tenés más de lo que Abraham tenía cuando comenzó? Si tenés más de lo que Abraham tenía cuando comenzó, ¿por qué no puedes terminar como Abraham terminó? Es toda la pregunta que tenés que hacerte. Si Abraham pudo, ¿puedo yo? Total, ¿esta es la fe que me dieron o no? Ahora, si yo me dedico a una vida de creerle a Dios como le creyó a Abraham, y aquí te va esta. Todos queremos, ya fuimos bendecidos con la bendición de Abraham. Entonces seamos para con Dios como Abraham fue. Dios le dijo a Abraham, hey Abraham, mi amigo, ¿qué más quieres? ¿Qué otro título podés ostentar a tener en la vida? Apóstol, profeta, maestro, amigo. Dice, Abraham, mi amigo, hijo. Es mi amigo. ¿Por qué a los amigos les gusta que le crean? Porque cuando uno le dice algo a alguien y dice, vos, mira, parece que no me conoces, le dice uno, o no.
Parece que no me conoces. ¿Cuándo te he fallado? No, lo que te he dicho te lo he cumplido. Sí, va, aguantame, teneme paciencia. Pero Dios, que interpuso la muerte de su hijo en medio, que puso juramento, que no le creamos. Ahí sí no me suena muy bien la onda. Podés buscar ser bendecido sin Dios, ahí miras cómo te las arreglas. Pero la bendición viene de Dios. No importa cuánto te maldigan, rebota. El diablo te quiere tocar, tiene que meter la mano en la sangre de Cristo, porque te bañó con la sangre. Tendría que meter la mano ahí, no se atreve. Jamás se atreve. Para de hablar de las cosas malas que te pasan porque le estás dando mucho crédito al diablo. Habla de las cosas que Dios te prometió y dale crédito al Dios que las prometió. De eso habla. Que sea tu conversación llena de bendición. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp hết những lời nhớ. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình. Em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng. Giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số